Es muy común, Pedrito, que le consulte a los invitados cómo empezó, pero tu historia tiene una particularidad, una bendición, porque tu vida profesional ha sido una extensión de una vida profesional anterior. Entonces la primera pregunta que te haría es, ¿cómo empezó don Pedro? ¿Cuál fue la primera vez en que don Pedro García Padre se habría enfrentado a algo que se llama la comunicación? Y fue totalmente circunstancial, hasta accidental podría decir, porque mi papá tenía un hermano que al contraer matrimonio se mudó al interior, a la localidad hoy conocida como Artigas, que en aquella época se llamaba Cangó. Ahí se podía acceder por tren, camino de tierra, era todo muy azaroso. No llegaban los diarios sino 48 horas después por el tren. La única radio que llegaba era Radio Prieto, ZP9, que había traído transmisores muy potentes justamente para servir de puente con los combatientes de la Guerra del Chaco. Fue una radio que tuvo mucha influencia en aquello de insuflar ánimo. Por lo tanto, estamos hablando de la década del 30. Sí, termina la guerra y se casa mi tío y se va a vivir allá. 1935. Y el pedido especial de mi tío Andrés a su hermano Pedro, que fuera a la radio los domingos de tarde y le enviara por mensaje el resultado del partido de Nacional, que era el Club de los Amores de los García, ¿verdad? Mi papá, por supuesto, se iba a la cancha, era un aficionado más, hincha de Nacional. Terminaba el partido y venía y pedía el aviso. Claro, se ponía primero a escuchar radio de Argentina para saber cómo salía Independiente, porque era la época en que Arsenio Erico estaba en su máximo apogeo. Y el que era de Nacional terminaba siendo Independiente. Claro, y mi tío compartía esos dos afectos, y mi papá también. Entonces le pasaba el mensaje, llegaba a la radio, que hasta ahora existe ese edificio sobre la calle Chile, y le escribía al locutor un pequeño mensaje. Nacional le ganó a Libertad 1-0, Independiente le ganó a River 1-0, y el locutor pasaba. Atención, señor Andrés García, su hermano Pedro le cuenta qué tal cosa. En medio de los avisos que el veterinario llegaba en el tren del martes y que los insumos para la estancia tal se habían llevado tal día, etc. Así empezó. Un día faltó el locutor. Y entonces... Y el mensaje tenía que comunicarse. El mensaje tenía que salir. El operador le dio pena y le dijo, señor, usted no se anima. Si usted ya viene todos los domingos, ya sabe más o menos cómo es la cosa. Sí, le dijo mi papá. Y pasó. Escucharon despachantes de aduana que estaban todos los días en el bar que tenía mi abuelo frente al puerto. Donde vivía, era la casa paterna, mi papá todavía soltero, vivía mi papá. Y le ofrecieron auspiciar, comprar un espacio para hacer una audición. Así empieza su carrera de periodista deportivo. Crea primero Onda Deportiva, luego le cambia el nombre por Corporación Deportiva Fénix. ¿Y Onda Deportiva duró algún tiempo? Sí, varios años, hasta que salió una resolución de telecomunicaciones que prohibía uso de micrófono al extranjero. Mi papá era de nacimiento argentino, pero él, toda la escuela primaria, la secundaria, toda su instrucción, todos sus afectos estaban acá. Era una medida claramente xenófoba, ¿no? Sí, totalmente. Y sus próceres eran Yegro, Francia, Caballero, Iturbe, no Belgrano, Rivadavia, Mitre, etcétera, ¿verdad? Y bueno, pero era la resolución. Mi papá pasa al periodismo escrito, crea el semanario Deportes. Mira. Y cuando se levanta esa disposición que era absolutamente arbitraria, que no duró mucho por suerte, fue en 1941, y en marzo del 44 ya estaba levantada y mi padre reaparece, ya por Radio Teleco, pero
la audición, aunque era el mismo estilo, los mismos integrantes, estaban figuras como Néstor Romero Valdovinos, el primer presidente del Círculo de Periodistas Deportivos del Paraguay, Sindulfo Martínez, al lado de mi papá, figuras prominentes en esa época, ¿verdad? Y le cambia el nombre, ya no Onda Deportiva, sino Corporación Deportiva, y le pone la palabra Fénix en alusión al ave mitológica que renació de sus cenizas, porque claro, él ciertamente creía que era su muerte periodística radial el hecho de aquellas prohibición, ¿verdad? ¿En qué momento Pedrito García se aproxima a la radio? ¿Ante qué circunstancias es que tu historia se queda enganchada en el mismo camino? Yo diría, Augusto, que yo no llegué a la radio, sino que la radio vino a mí. Porque en mi casa funcionaba el programa de Corporación Deportiva Fénix. Se transmitían 3 boletines diarios, uno temprano en la mañana, otro al mediodía y otro a la noche. Todo eso se irradiaba desde casa por línea microfónica a las emisoras, en donde fue recalando sucesivamente en un largo e interminable peregrinar Corporación Deportiva Fénix. Entonces yo estaba ahí en ese ambiente creciendo, mientras mi papá y sus compañeros hacían micrófonos, yo andaba correteando por ahí. Tu casa era la radio. Era mi casa, sí, exacto. Así es. Qué impresionante. Y bueno, supongo que te fuiste acercando, ¿y tu primer micrófono fue un hecho programado o fue un hecho fortuito? Fue fortuito también, porque fue la última fecha de un campeonato de básquetbol masculino en donde se jugaban 5 partidos simultáneos. Mi papá transmitía el principal, Tito Frins hacía el segundo partido, y había conexiones en 2 canchas, pero faltaba una, que era un local que por suerte tenía teléfono, el Deportivo Sajonia. Entonces mi papá me dice: mira, mi hijo, esta noche hay este problema, vos te animás a llamar a la cantina del Deportivo, pedir el resultado y pasarme cuando termina el preliminar, final del primer tiempo y final del partido. Sí, le dije. Yo ya hacía producción de hecho en la radio, teniendo 14 años. Atendía el teléfono, redactaba informes, pero no salía al aire. Pero a propósito, ¿es cierto que hubo una anécdota así de que hiciste un intento siendo más chiquito, pero te decepcionó un comentario que te hicieron después en la escuela sobre qué bien hablaba la señorita? ¿Fue eso? ¿Sí? Fue real, y fue en esa ocasión. Yo tenía 14 años ya, debuto, paso el resultado de Deportivo Con la voz de gallo todavía. Con la voz totalmente aflautada o fina. Al día siguiente, eran vacaciones del colegio, yo estudiaba inglés en el Centro Cultural Paraguayo Americano. Y un compañero me dice: anoche una pendeja habló en la radio con tu papá, ¿vos le conocés? ¿Cómo es la pendeja? ¿Qué? Le dije: no, te habrás equivocado, es que mentí, porque yo sabía que era yo. En esos tiempos no había mucha oferta para decirle, capaz estabas escuchando otra radio, porque no eran muchas las radios. Claro, sí, bueno. El índice de captación de público era grande, ¿verdad? Sí, no, me imagino. Sí, y bueno, entonces yo me hice una suerte de autocensura en complicidad con mi papá, y bueno, esperé un año más. Y en el 60, esto pasó en 1962. El año pasado, en diciembre, se cumplieron 60 años. Y en el 63... hubo un campeonato nacional. Hace 60 años estás militando en el periodismo deportivo. Sí. Impresionante. ¿Y la corporación cuántos años tiene? Tiene 86, contando esos años que aparecía con otro nombre, Onda Deportiva. Pero era el mismo equipo, el mismo conductor, creador, los mismos integrantes que luego reaparecieron con otro nombre. Por eso consideramos, si fuese desde 1935, son, 87 años ya.
87 años. Quiero allí hacer un pequeño paréntesis de aporte, si se quiere, terapéutico. ¿Cómo haces para conservar la voz, para no sentir el desgaste de los años, para sostener la energía en la locución? Discúlpame, después de 60 años. 60 años de locución. Sí. En el periodismo escrito tengo menos, porque empecé en La Tribuna, a donde volví ahora ya en formato digital en el año 1967. Claro. Bueno, y... Cuidar la voz es el secreto, ¿no? Sí, cuidar la voz. Yo trato en lo posible de cuidar la garganta. Un gran relator ecuatoriano, muy amigo, lamentablemente ya fallecido, Jacinto Landázuri Soto, un día me dijo: tenés cuidado con el sol. ¿Con el sol? Sí. Si vas a hacer radio, vas a cantar, vas a usar la garganta, no hagas playa, no te expongas a los rayos solares. Esa fue una recomendación. Y me dijo también lo que ya yo conocía, por lo menos lo del hielo, no tomar bebidas heladas, no ingerir alcohol en lo posible, ¿verdad? Y trato de cuidarme. La guayaba es mi gran aliada. En casa nos falta la guayaba, plantamos un árbol inclusive, porque la hoja de guayaba es muy buena, tiene propiedades antibióticas. Sí, funge como un antibiótico. Así mismo. Entonces, te interrumpí en esta bellísima historia. Cuando empezabas en el periodismo deportivo ya eras productor y después te metes de lleno a partir de la década del 60, ¿no? Sí. Mi papá trabaja en radio hasta una semana antes de fallecer. Y cuando él fallece, reuní yo al grupo para saber qué íbamos a hacer y todos me dieron un apoyo pleno y empecé a tener la mochila pesada de dirigir el equipo, ¿verdad? Pero una situación dual, ¿verdad? Porque por un lado era un peso grande de responsabilidad, pero por otro lado una enorme ventaja que abría puertas por todos lados. El ser continuador de la trayectoria que impuso mi padre, ¿verdad? ¿Por qué esta bella obstinación de tu organización deportiva por acompañar a los deportes amateurs que muchos medios desestiman? Es un legado también de mi papá. Yo recuerdo que mi papá me llevaba a la cancha, por supuesto lo que más se transmitía era fútbol, pero él siempre tuvo un cuidado muy especial por otros deportes, como el básquetbol, por ejemplo, como el boxeo, como incluso las bochas, el tenis de mesa, el voleibol. Cuando había espectáculos que ameritaban, Corporación Deportiva Fénix transmitía esos espectáculos. Entonces fue una herencia prácticamente, una línea trazada en la que lo que yo hice fue enfatizar... ¿Qué es lo más intransmitible que transmitiste dentro de toda esta historia? Bueno, yo te diría... Supongo que ajedrez sería muy aburrido, ¿no? Claro. Pero se transmitía Se transmitía, y te cuento algo más. Claudia Mura es la histórica más importante figura del ajedrez argentino. Ella aprendió a jugar por Radio Rivadavia. ¿Qué pasó? Había un gran match por el título mundial en el Luna Park que transmitía Radio Rivadavia. No era un relato continuado, sino tendría algún toque de alarma, alguna característica, y entraba un especialista a decir, bueno, acaba de realizar el maestro Bobby Fischer el movimiento peón 3 alfil, qué sé yo, cosas así, ¿verdad? Bueno, y el padre de Claudia Mura era muy practicante del ajedrez.
y al lado de la radio puso un tablero y empezó a desarrollar la partida. La nena inquieta le veía a su papá, ¿qué estás haciendo, papá? Estoy escuchando y siguiendo la partida del título mundial. Bueno, entonces, y era una serie. Jugaron como 10 o 12 partidas. Ahí aprendió a jugar. Terminó siendo el número 1 de Argentina. Yo estoy recordado, o hubo también alguna iniciativa, más desde la perspectiva radiofónica en algún momento, a la luz de lo que está señalando, de crear una especie de mapas de lo que eran las canchas de fútbol, sí, para que las audiencias pudieran seguir los partidos. ¿Cómo era eso? Sí, hubo. El creador de eso fue Fioravanti, un gran relator argentino. Y tenía alguna conexión con una publicidad. Entonces, para que el oyente pudiera imaginar mejor en qué sector de la cancha iba el balón transitando, decía Fioravanti, por ejemplo, Erico lleva la pelota por el cuadro C9, una cosa así, ¿verdad? Aparte de escribir que estaba al borde del área, por ejemplo, ¿verdad? Mucha gente capaz que ya no tiene memoria al respecto de la importancia que tuvieron procesos deportivos que hoy en día todavía tienen muchísima preponderancia en el mundo, pero en el Paraguay ya no tanto, como el box, por ejemplo. ¿Cuáles fueron 2, si quisieras, 3 momentos memorables del box que transmitiste? El más importante para mí fue el triunfo de Juan Carlos Jiménez acá, porque a mí no me tocó ir a peleas de título del mundo que hizo Jiménez en Europa, a donde 2 veces le acompañó Gaspar Aníbal Noguera, mi querido compañero. Fue el título sudamericano de medio pesado cuando ganó por nocaut en el primer round en el entonces Coliseo Galaxia, que después fue Palacio de los Deportes, frente al Botánico. En un round liquidó la pelea el Toro. Esa pelea fue en el año 1983. Y después me tocó un knockdown que no fue knockout cuando lo tumbó a mano de piedra Durán en Miami. Pero lamentablemente no fue por toda la cuenta, se repuso Durán y terminó ganándole al Toro por puntos. Esa sí que hubiera sido una victoria memorable, ¿no? Sin duda. Mano de Piedra estaba ya con problemas graves económicos, por lo cual volvió a boxear después de haberse retirado. Y estaba en la escalera hacia una pelea de recuperación del título, cosa que lo logró finalmente. ¿Qué Pascualito te tocó acompañar? Sí, me tocó también. Me tocó, y con Pascualito tengo una anécdota. A ver, contemos anécdotas. Una anécdota un poco, como dicen los chicos ahora, una pelada mía, ¿verdad? Yo empezaba a ver boxeo, fue lo último a lo que me llevó mi papá, porque me decía, no, vos sos muy chico todavía para ir al boxeo. Me llevaba al básquetbol, al fútbol, al vóley, pero no había caso de que me lleve al boxeo. Bueno, y empiezo a ir y todavía como hincha, no era ni siquiera comunicador aún, ¿verdad? Tendría 12, 13 años y me toca ver el primer knockout. Pascualito le tumba a un boliviano de apellido Blacut con un gancho tremendo, le hizo volar literalmente y cayó estrepitosamente sobre el cuadrilátero, sobre el ring, sobre la alfombra, el boxeador boliviano. Y en ese momento yo al costado del puesto de transmisión de mi papá a la vera del ring pego un salto y grito ¡gol! Todo el ringside explotó en una carcajada después de la exclamación de alegría. Tenía que expresarlo de alguna manera, sí. Y yo no sabía dónde meterme. Palabra que me iba a meter debajo del ring. Sí, porque era un bochorno total, pues, porque fue como dicen los chicos de hoy, una gran pelada la que hice. El mundo de la transmisión radiofónica del deporte
tiene un testimonial muy rico en Paraguay, ¿no? Y supongo que recordás figuras que ya no están, que te marcaron, aparte de la figura de tu padre, por supuesto. Si tuvieras que escoger, digamos, nombres o duplas de relatores, relatores, comentaristas, ¿a cuáles tres nos citarías como inolvidables en tu vida? Número uno, primerísimo, pero sin duda alguna, sin pestañeo, Carlos Alberto Gómez. Excepcional. No solamente como relator, sino como organizador, como director de equipo, como persona. Ejerció una influencia muy grande, no solamente en mí, sino en ¿Lo conociste, trataste con él? Mucho. 8 años trabajamos juntos. 8 años. Aprendí muchísimo de él. Te puedo decir que Corporación Deportiva Fénix sigue viva gracias a él. ¿Por qué? Cuando mi padre estuvo muy grave y antes de lo que fue un segundo episodio delicado de salud, el primero lo zafó un año antes y este lo llevó a la tumba, surge una oferta para mí para ir a Radio Primero de Marzo como coordinador. Y la oferta para ti, pero no para el grupo. No para el grupo. Era entrar como coordinador dentro del equipo de Deporte Total, comandado por Carlos Alberto Gómez y Julio del Puerto. Los máximos en este tiempo. En ese momento era una audiencia superlativa la que tenían. Además de que Primero de Marzo era lo máximo en ese tiempo también. Sí, revolucionó totalmente el concepto de coberturas radiofónicas, sobre todo en deportes. Y mi papá la escuchaba, ¿verdad? Sabía, estaba al tanto de todo eso, pero era una oferta en donde yo tenía que ir y dejar Corporación Deportiva Fénix. ¿Y vos no querías? Mi padre, yo no quería, ¿verdad? Eso. Mi padre, en su lecho de enfermo, me dice, hijo, deja Corporación, acepta la oferta, ahí está tu futuro. Entonces yo me voy, le digo a Carlos la recomendación de mi papá, porque Carlos fue el que hizo los trámites conmigo. Después yo hablé ya con Alcides Rivero, pero él fue el introductor, el mediador, vamos a decir, el impulsor de la idea. Entonces yo le dije, yo no puedo permitir que un esfuerzo de tantos años de mi padre se termine y que sea yo el que lo cancele o lo ocasione, ¿verdad? Ese fin. Y Carlos me entendió, me dijo, espérame, déjame ver algo. Fue, habló con los directores de Primero de Marzo, les convenció, porque en esa época en la radio no se podía hacer radio en otro medio, requería exclusividad. Claro. Y Carlos consiguió que yo pueda entrar como coordinador, pero mantener el programa de Corporación Deportiva Fénix en otro medio. Estaba pensando, me detuve en la memoria de Carlitos Gómez, porque estaba pensando en que su sepelio fue digno de un héroe de guerra. Sí. ¿Podés comentar eso? Sí, sí. Porque murió muy joven en primer lugar. 37 años tenía. 37 años y era la figura más popular del deporte, aparte de las estrellas de fútbol, digamos, ¿no? Claro, exactamente. Y no solamente su sepelio fue algo extraordinario y convocó multitudes, no solamente en la Recoleta, sino en el velatorio en el Defensores del Chaco, en el camino hacia Radio Primero de Marzo, donde se le veló también, de ahí hasta el cementerio. Fue algo impresionante, sino él se sintió mal el día antes de morir, 31 de agosto. Terminado el programa de Deporte Total, que se cerraba a las 14. Nene Fariña, que era el locutor comercial de deportes,
fue a llevarlo al sanatorio Migone y ahí quedó internado, y a partir de ese momento fue una romería el sanatorio. Todo, absolutamente todo el equipo de deportes amanecimos ahí, hasta que a las 6 de la mañana se nos dio la infausta noticia. Qué impresionante los ídolos, ¿no? De una etapa en la que no había alternativa masiva más que la radio, ¿no? Incluso la tele estaba todavía en una etapa de expansión. Y ya nos mencionás que tuvo una gran proximidad contigo. Ahora no quiero dejar de pedirte que nos menciones otras figuras que significaron un aporte pedagógico para tu vida. ¿Quiénes te enseñaron habiendo tratado o no contigo, digamos? ¿Cuáles son 2 o 3 figuras del periodismo deportivo? Habiendo tratado, yo aprendí mucho en el periodismo escrito, porque fui un bendecido de tener maestros como Néstor Romero Valdovinos, mi primer jefe de deportes, José Antonio Bianchi, Fernando Casenave, extraordinarios periodistas, figuras pero de enorme talento. ¿Recordás alguna anécdota de redacción? Sí. Un día le escribo una crónica y le entrego a Fernando Casenave y me dice, corrige, pendejo, te felicito, tenés condiciones para director del diario. Gracias, Fernando. Yo todo inflado como sapo, ¿verdad? ¿Por qué te gustó tanto mi artículo? ¿Pero qué me va a gustar? Un disparate escribiste. ¿Porque no lees el diario? Todo lo contrario de lo que salió hoy en el diario. Vos no lees el diario. Igual que el director, tenés cualidades para director de diario, me dice. Lo que pensé que era un elogio terminó siendo una reprimenda, pero no me olvido. Porque él lo decía con tanta frescura, con tanta franqueza. Además, las ¿verdad? redacciones eran una biblioteca ambulante en ese tiempo, ¿no? Sí. Romero Valdovinos, por ejemplo, señor, que nos recomendaba, ¿qué tenemos que leer, Ernesto? Porque él hablaba mucho de la lectura, como Alcibiades, por ejemplo. Alcibiades González del Valle hace mucho hincapié en eso. ¿Y qué tenemos que leer? Todo, desde el Quijote hasta el almanaque Bristol, nos decía Romero. El almanaque Bristol era un librito que todo lo que tenía era la fase de la luna y el santoral, nada más, que es el responsable de tantos nombres insólitos que le dieron vida a Sin Tocayo, el libro ya de varias ediciones de Dani Nasta. Sí. Dentro de esta trayectoria acompañaste mucho algunos deportes emblemáticos, como por ejemplo el básquetbol también. Sí. Y acompañaste proezas como algún campeonato de Paraguay en la lejana Sudáfrica, por ejemplo, ¿verdad? Australia. En la lejana Australia, perdón. Sí, con el fútbol de salón. Con el fútbol de salón. Sí. Comentanos esos 2 momentos, por favor. El más importante resultado que como hincha viví me dio Edith Núñez con el básquetbol. Yo era hincha todavía, tenía 13 años, 1962, mayo. Yo empecé con ese episodio de La Voz Finita en diciembre y nunca vi una cosa igual. Un partido que se estaba perdiendo todo el desarrollo completo, hasta faltando 3 segundos. Y Edith Núñez marca el doble, Paraguay gana por un simple y sale campeón invicto sudamericano. Esa fue mi máxima alegría como hincha. Y como periodista, el transmitir a más de 20.000 kilómetros de distancia un título mundial de Paraguay, que fue cuando la selección paraguaya de fútbol de salón le ganó 2-1 a Brasil. Coloso Brasil, venía invicto de años, nunca había perdido frente a Paraguay ni frente a nadie en los campeonatos mundiales, ni en los torneos internacionales, salvo una Copa Intercontinental
que se jugó en el año 80, por eso la racha brasileña era de 8 años sin perder. Y Paraguay también la había ganado en la Copa Intercontinental en Belo Horizonte en 1980, donde me cupo la suerte también de estar al lado de Gaspar Aníbal Noguera y de otros colegas que hoy ya no están, como Edmundo Ramírez, que fue presidente de nuestro Círculo de Periodistas Deportivos del Paraguay, y Juan Pablo Rojo, que fuimos los 4 periodistas que estuvimos ahí. En Australia estuve solo. Claro. Y una anécdota, al lado mío, Enio Rodríguez de Radio Bandeirantes, que transmitía o quiso transmitir la final. No salió la transmisión ni un segundo de la radio brasileña. ¿Quiénes son tus 2 o 3 ídolos internacionales? José Carlos Araújo tiene 80 años y sigue siendo el número 1 del relato futbolístico en Río de Janeiro. ¿Así? Un fenómeno. Le presentan desde luego como el fenómeno de la comunicación deportiva. Él es netamente radialista, por eso es que en la televisión no ha llegado a tener el vuelo que tuvo un Luciano Duvale, por ejemplo, ¿verdad? Pero... ¿En Argentina? Y Víctor Hugo Morales, un poeta del relato. Me gustaba mucho en los primeros tiempos Bernardino Veiga, que transmitía la campaña de Boca. Claro. Fioravanti, por su decir, un decir muy culto. Estaba buscando un sinónimo, creo que es balsámico. ¿Fue balsámico para tu vida, para tu historia personal, el transmitir, estar ahí adentro de la transmisión de los Juegos del Sur en Paraguay? Sí, totalmente, totalmente. Así es. Contanos esa experiencia, por favor. Y fue algo que parecía que no se iba a dar, hasta que de repente mi señora hizo un comentario en un programa de Choni Calderón en Radio Nacional, y ese comentario subió a las redes y generó una ola de reclamos de la gente amiga, lo que yo mucho agradezco. Fue por una cuestión de que ocurre que para un evento como UDESUR, Paraguay, absolutamente pionero, nunca había tenido un evento de esa naturaleza, tuvo que apelar a la contratación de mucha gente de afuera, que de repente no estaba muy interiorizada de ciertas peculiaridades que tiene cada actividad, no digo yo la periodística solamente, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que ocurrió, no hubo ninguna mala intención de nadie hacia mi persona. No, pero tu aporte fue singular, importantísimo. Pero le recordabas a tu señora, ¿es cierto que la conociste en un avión en el marco de tus tareas profesionales? Sí. ¿Cuándo? ¿En qué año fue eso? 1987. Le debo a la hinchada de Olimpia. A ver, contanos un poquito. Y transmitíamos nosotros un partido de Olimpia en el Defensores del Chaco. Relataba Carlos Alberto Gómez. Y yo intervenía con pequeños informes desde el Yachi Golf Club Paraguayo, Paraguay, Estados Unidos, por Copa Davis. Gana Paraguay el 4.º punto y empata la serie 2-2. Milagrosa reacción de Hugo Chapacú, que iba abajo, levantó 2 match points y le ganó a Jimmy Arias. Entonces le tocaba definir a Víctor Pecci con Aaron Christen. Como el partido, el match se dilataba exageradamente, terminó el fútbol y Carlos Alberto Gómez me pasa la transmisión, y la hinchada de Olimpia, que seguía el partido en el estadio por transistores, se vino en tropel al Yachi para ver el último punto. Pecci Christen, ganó Pecci al galope. Pero hubo un marco absolutamente atípico en una cancha de tenis. Bombos, gritos, todo lo que representa una hinchada de fútbol metida casi de contramano. En un santuario del silencio. Exactamente. Como una vez me pasó a mí con un umpire, un árbitro, que ya me echó el ojo porque yo gritaba de repente. Cuesta pues frenar. ¿En un partido de tenis? En un partido de tenis. ¿Recordás qué partido habrá sido? Era un partido en que jugaba Pecci de Copa Davis. Okay. Y
me tomó el punto y me llamó la atención. Por favor, el locutor, silencio. ¿En dónde fue eso? ¿En Paraguay? En el Judge, sí. Entonces, cuando hubo una pausa y se estaba por reiniciar el juego, empiezan los yuí a hacer ruido, ¿verdad? El famoso ruido de las ramitas y al atardecer, entre el atardecer y el anochecer. Sí. Y el árbitro me mira así. Entonces, no soy yo, le dijiste. Todavía se podía hablar en ese momento y bien fuerte para que me escuche. Yo dije, silencio Batracios, que va a sacar Pechi. No te puedo creer. Ese es el título diario La Nación, ¿eh? Silencio Batracios, que va a sacar Pechi. Sí. A propósito, quiero que termines de comentarnos cómo fue tu historia familiar en este contexto, porque después quiero que me hables justamente de lo que representó Víctor Manuel Pechi para la historia deportiva paraguaya. Pero no terminaste de contarme tu enlace. Sí, yo soy acusado de simio porque me voy mucho por las ramas. Perdón. No, lo que pasó fue que fue un escándalo el tema del ambiente. La ITF, la Federación Internacional de Tenis, sancionó a Paraguay porque inclusive hubo amenazas al árbitro general del TAI, porque era muy peleada la serie, aunque Pechi ganó brillantemente y con holgura el último partido. Siempre había esas pelotas malas, buenas, el público gritaba como loco. El árbitro general se molestó, presentó un informe lapidario y pidió que se anule el match. La ITF no anuló el match, confirmó el triunfo de Paraguay sobre Estados Unidos, pero le sancionó privándole de la localía. Entonces el siguiente match, ya por cuartos de final, imagínate, entre las 8 mejores naciones del mundo estaba Paraguay en ese momento. Increíble. Contra España teníamos que ser locales, nos quitaron la localía y nos mandaron a Caracas. En esa ocasión, cuando yo viajé a Caracas, en Lima, se subió en el avión la que hoy es mi esposa y madre de mis 2 hijas. ¿Cómo se llama? Jenny. ¿Es peruana? Sí, peruana. O sea, tu oficio también te dio una familia. Así mismo. Sí. Por un lado se puede decir que mucho tiempo me privó también. Porque yo me había casado más con el deporte. Hay oficios y profesiones que eso que llaman el padre ausente lo condicionan no por la voluntad de los padres, sino por las características del trabajo. Exacto. Uno de ellos debe ser relatar partidos de fútbol, ir por el mundo. Hoy en día es más fácil porque está el estudio internacional, entre comillas, y está la tele. Ahora, háblame de Pechi, por favor. ¿Qué representó en la vida deportiva paraguaya un fenómeno y a tus transmisiones? Yo quiero usar una expresión de todo un maestro del tenis que fue Daniel Lugo Llamosas. En una ocasión se hizo una compulsa de opiniones sobre quién tenía que ser el deportista del bicentenario y terminó siendo Pechi, para mí con toda justicia, porque para mí fue el deportista paraguayo del siglo XX y hasta hoy no encontré otra figura que haya tenido tanto impacto, no solamente en un deporte, sino que haya transformado un deporte elitístico en popular. En popular, sí. Sí, que haya logrado lo que él alcanzó como atleta y después como entrenador. No olvidemos. O sea, desbordó los lindes del elitismo y se convirtió allá por la década, ¿cuándo era? Los 70. El 79. Sí, 78 fue Roland Garros. Sí. 79. En niños con pies descalzos, imitando jugar al tenis con pelota naranja, lo que sea, era increíble. Sí. La venta de raquetas y de pelotas en esa época fue récord. Además, clubes como Olimpia, por ejemplo,
de fútbol reservaron un espacio en sus instalaciones para el tenis. Se crearon innumerables academias locales para práctica de tenis. Un club nació, el Club Internacional de Tenis, porque ya en el Deportivo Sajonia, de donde provienen sus fundadores, no había más sitio. Ah, mira. Y el tenis se expandió al interior del país, donde hay muchos muy buenos escenarios, inclusive la Copa Davis ya se fue al interior. Estoy pensando en otros imprescindibles, quizás no con un fenómeno tan contundente como lo que pasó con Víctor Pecci, pero es imposible no recordar a Carlos Franco en el golf. Ah, no, a imagen y semejanza, exactamente. Carlos Franco en golf, Esteban Casarino en squash, y así hay varios referentes muy importantes en el mismo golf femenino. Julieta Granada fue la primera mujer que ganó $1 millón en un torneo, o que ganó un torneo de $1 millón. Fue campeona del mundo con Celeste Troche en la Copa realizada en Sun City, Sudáfrica. Y bueno, todos esos han sido deportistas muy meritorios. Pero sí, insisto en Pecci en el tema de que no solamente fue una figura preponderante como atleta, sino que trascendió después en la docencia. Él formó el primer grupo de mujeres tenistas que sale a competir al exterior, que inserta en el mapa internacional a Paraguay en la Fed Cup, que es la Copa Davis de las mujeres. Es un prócer del tenis realmente. Un prócer. Después Rosana de los Ríos, encaminada por él, llega a ser número 1 del mundo junior. Hasta hoy Víctor Pecci sigue trabajando, porque fue una acertadísima decisión de la Asociación Paraguaya de Tenis el confiarle la orientación de chicos que nos están empezando a dar resultados, una nueva camada, una nena de 13 años, Catalina del Mas Scher, hija de la histórica Larissa Scher, a quien dirigió también Víctor Pecci, acaba de ganar 2 títulos, singles y dobles, en Colombia. La semana anterior, Álvaro Santino Núñez Vera. O sea que la vigencia de Pecci trasciende incluso a la dirigencia. Fue el mejor ministro de deportes que tuvimos. Sí, no hay dudas, no hay dudas. Estoy pensando en tus 60 años y acabas de mencionar por lo menos 8 nombres. Digo, ¿cuántos nombres pasaron por ese relato? Estaba pensando en estos 60 años de historia, millones de nombres de protagonistas, pero no me quiero privar de hacer un jueguito y decirte, volver al deporte más popular, al fútbol. Y en las diferentes épocas de esos 60 años, porque hubo remesas y remesas, digamos. El otro día estaba recordando a los araguayos, por ejemplo, ¿verdad? Ah, sí, claro. Pero digo, para cada época, ¿quién fue tu jugador, tu mejor jugador y tu jugador más pintoresco, si quieres? Aquel que brillaba por su carácter, por su estilo. A mí me... Si querés, dividimos por décadas. Sí, a mí me impactó mucho Eulogio Martínez. Estamos hablando de los 60. 50. Inclusive. Eulogio Martínez, para mi padre, el mejor jugador paraguayo de todos los tiempos después de Erico. Hasta que él llegó a vivir, ¿verdad? Él falleció en el año 80. Eulogio Martínez era un virtuoso. Fue autor del primer gol en el Nou Camp. Fue en la inauguración. Jugador de Libertad, ¿no? Libertad, sí. Libertad del 55, un equipo excepcional. Fue considerado el equipo paraguayo del siglo XX. ¿Así? Fue campeón varias fechas antes, un equipazo. Y Eulogio Martínez era el centro delantero goleador, un hombre que tenía una gran capacidad de dribbling, una ubicación excepcional en el área, un cabezazo fenomenal, cabeceadores en Libertad y jugadores de esa posición de punta. Más adelante Cristóbal Maldonado y últimamente el mágico Juan Zamudio.
que hasta físicamente tenía cierto aire de Eulogio Martínez. Yo hablo mucho de Libertad porque es el club de mis amores, Sí, ¿verdad? sí, sí, sí. Y al que yo seguí. Vos sos de aquellos periodistas deportivos que no teme plantear su afinidad de corazón, digamos, ¿no? No, claro. Yo soy liberteño indigüense, por ejemplo. Eso no lo puedo negar. Aparte que mucha gente lo sabe, que me conoce o que me ve o que me escuchó en alguna oportunidad enfatizar algo sobre estos clubes. Biguá es el decano del deporte. Claro. Es el club social por excelencia, ¿verdad? Pero respeto, admiro y quiero a otros clubes polideportivos como Sajonia, claro, como CID, así como quien no puede dejar de mencionar a un Olimpia como el club más glorioso del fútbol paraguayo. ¿Quién es, a propósito de más glorioso, quién, desde tu punto de vista, en esos 60 años, va a ser difícil la pregunta, ¿quién es tu mejor jugador en estos 60 años de fútbol? Y si se quiere, ¿quién es tu mejor arquero? Por citar dos posiciones. Es difícil, pero yo no sé si porque primer amor nunca se olvida, se suele decir, ¿verdad? Mi primera vivencia como aficionado al fútbol fue el Libertad 55 y yo no encontré a alguien como Eulogio Martínez después de eso. Y arquero, Raimundo Aguilera. 2 series de más de 1000 minutos con el arco en blanco. Estadio Maracaná, partido récord mundial de asistencia. Irrepetible porque nunca más. ¿Qué partido? Se va a poder dar. Jugando en el Brasil. Jugando en la selección. A la selección. Brasil-Paraguay. Eliminatoria del Mundial México 70. Fue un candado frente a Brasil. Una actuación excepcional. Solamente un genio de la calidad de Pelé pudo haberlo vulnerado. Brasil ganó 1-0, pero hasta el último minuto de ese partido, Paraguay le estaba dando lucha. Ambos habían ganado todos los partidos. Él termina jugando en Brasil, ¿verdad? Sí, en Portuguesa de Deportes y Botafogo de Ribeirão Preto. Raimundo Aguilera fue un excepcional arquero. Le llamaban desde luego el arquero de América. Pedrito, ¿cómo estás viendo hoy el mundo del periodismo deportivo? ¿Qué cosas te ponen bien? ¿Qué cosas te animan? ¿Te ponen optimista? ¿Qué cosas quizás te resultan nostálgicas porque ya no ocurren? Me pone muy feliz ver que hay muchos talentos. Yo estoy como uno de los docentes en el Círculo de Periodistas Deportivos del Paraguay, en una tecnicatura que cada año forma periodistas técnicos en periodismo deportivo para lanzarlos al mercado. Y muchos de esos jóvenes ya están haciendo muy buena carrera. Por supuesto, muchos también formados en otras instituciones o en la rama del periodismo general. Juan Ángel Gómez fue un gran aporte, gran formador, tanto para el Círculo como para lo que fue su lamentablemente hoy ya inexistente IPEP, Instituto Paraguayo de Enseñanza Periodística. Formó a muchos de los mejores profesionales que tenemos hoy día. Y eso alienta porque hay materia prima. Lo que sí siempre es motivo de preocupación es la desvalorización de la historia. Pareciera que una nueva epidemia, que no es ni el COVID, ni el dengue, ni la chikungunya, sino que yo le llamo presentitis, el afán extremadamente exagerado de priorizar lo actual o lo presente, por usar un término de los jóvenes, ningunea la historia. Y eso es muy peligroso. Lo advierte Mosiah Garvey, un gran pensador jamaiquino, que advierte que el pueblo que no conoce ni valora su historia
está condenado a ser como un árbol que no tiene raíces, Claro. condenado a morir. Totalmente. Y eso es muy preocupante y eso se apreció justamente en los Juegos Odesur, que podía ser una oportunidad brillante para resaltar a figuras que se han merecido una Había poco contexto consideración. histórico. Muy poco. Por ejemplo, está con vida un fundador del Comité Olímpico Paraguayo, el profesor doctor Jorge Acosta González, un prócer de la dirigencia, médico, trabajó Sí, años. Ese junto a la ausencia de autoformación son los grandes dramas del periodismo actual. Sí. El periodista paraguayo puede sobrevivir 6 meses sin leer un libro. O sea, es un dato, pero en contrapartida todo lo que decís, ¿no? Que hay mucha gente entusiasta. Lo positivo también son las redes sociales, la manera como ellas llegan, la calidad que tienen para protagonizarla, pero bueno, de eso se trata la historia, ¿no? De blancos y de negros. Sí, así mismo. Yo te agradezco muchísimo y nunca me olvido que la despedida de tus programas no solamente es una despedida, sino también es una oración. Así que adelante. Sí, gracias, muchas gracias, Augusto. Y en homenaje a la memoria de Daniel Lugo Llamosa, yo que soy un simio y me voy por las ramas, lo que dijo de Pechi, Daniel Lugo Llamosa, quiero hacer mías esas palabras. Porque Paí Majei lo dijo el hombre que más para mí conocía de tenis en este país. Víctor Pechi, ¿quieren que les diga qué es Víctor Pechi? Es el tenis en el Paraguay. Ah, mira, qué gran expresión. Qué gran expresión. Muchísimas gracias. Que en la tabla de posiciones de nuestras vidas, Dios ocupe siempre el primer lugar. Para ello, Cristo es el camino, la verdad y la vida, la luz del mundo, la esperanza, que jamás se muere y nadie llega al Padre sino mediante Él. Gracias, Pedrito. Gracias a ti, Augusto. Nuestra gratitud a la hospitalidad de Emporio Café que nos recibió hoy para una edición más de Expreso.